de estar aquí en esta mañana, en la casa del Señor. Amén. Yo creo que no hay mejor lugar donde nosotros podamos estar. Gloria a Dios. Levante sus manos unos momentos y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre porque eres un Dios bueno, un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí en tu casa en este día. Gracias, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre. Señor, te damos gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que está aquí en tu casa en esta hora. Te pedimos de tu bendición sobre la vida de ellos. Señor, tu presencia sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por esta segunda reunión que nos das la oportunidad de hacer este día para honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Eso es un motivo grande y poderoso para nosotros, Señor, para agradecerte todas tus bondades, todas tus bendiciones, todas, Señor, las maravillas que tú das a nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a ofrecer al Señor una ofrenda de palmas. Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra honra y de nuestra adoración a Dios. Los niños pueden pasar allí al comedor, a Guana, al programa infantil, en esta hora en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros aquí, hermanos, abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. En esta hora vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a usar esta parábola de la viuda y el juez injusto como base solamente para hablar un poco acerca del tema de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es importante? La oración es fundamental, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo tenemos, San Lucas capítulo 18, versículo número 1, dice la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo, había en una ciudad un juez que no tenía temor de Dios, no respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, aquellos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amantísimo Dios y buen Padre, bendice tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos, en esta hora. En el nombre del Señor, damos gracias a Dios porque Él es bueno. Gloria a Dios. Usted se puede seguir gozando, hermanos, en esta hora.
se puede sentar, pero puede seguir glorificando al Señor. Esta mañana tuvimos una hermosa reunión a las 9:30 de la mañana, muy concurrida. Damos gracias a Dios porque poco a poco las familias están regresando a la casa del Señor, ¿verdad? Y nos hemos visto en esta necesidad de ampliar más reuniones para poder albergar con sana distancia a la congregación. Y nos gozamos y nos alegramos al Señor por ello, hermanos. Gloria a Dios. Hablando un poco acerca de la oración, nosotros tenemos que entender que la oración es muy valiosa en la vida de nosotros los cristianos. Y debemos de entender que el valor que tiene la oración en la vida de nosotros los cristianos nunca será exagerado, de ninguna manera, porque en la Biblia nosotros encontramos que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos personajes muy prominentes, hermanos, que tuvieron grandes éxitos en el Señor, que fueron grandes paladines de la palabra de Dios, grandes instrumentos usados por el Señor, pero todos y cada uno de ellos, hombres y mujeres, tuvieron como característica similar que eran personajes que eran extremadamente practicantes de la oración. Tomaron la oración con mucha seriedad en su vida. En los tiempos difíciles recurrieron a la oración, y la Biblia nos enseña que la oración nunca les falló. Y esa misma seguridad nosotros podemos tener hoy en día, que cuando acudimos a Dios en oración, hermanos, nunca seremos defraudados. Nunca, hermanos, la oración fallará a la vida del cristiano. Gloria a Dios. Lo mismo se puede decir de los grandes líderes que la historia cristiana ha tenido, los grandes misioneros, los grandes predicadores, los grandes evangelistas. Todos ellos se caracterizaron por ser personajes de ferviente oración. Yo por eso esta mañana, este día, le digo a usted, no claudique en orar, no deje la práctica de la oración. La oración es un arma poderosa para nosotros los cristianos. ¿Puede decir amén a eso? Entonces, amados hermanos, considerando algunas cosas con relación a la oración, quisiera que entráramos abordando este tema, primeramente analizando brevemente acerca de lo que es la oración. Y en una forma muy sencilla, muy clara, muy práctica, debemos de entender que la oración es un diálogo con Dios. Así de simple. La oración no es un rezo. Un rezo tiene como característica usar palabras repetitivas, ser repetitivo o memorizar alguna oración o alguna lectura, ¿verdad? La oración no es eso. No es un acto solamente litúrgico. La oración, hermanos, es una plática, un diálogo, una conversación con el Señor nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Debemos de entender que la oración tampoco es un ejercicio mental. La oración no es meditación. La oración no es nada parecido al yoga. Hace años atrás, un buen número de años atrás, yo tuve una experiencia de una plática con una hermana que asistía a la iglesia, y un día me comentó que
que estaba asistiendo a unas clases de yoga y me dice: pastor, me siento tan bien porque es muy similar. Haga de cuenta que estamos orando. Digo, ¿y en qué encuentra la similitud, hermana? Dice, bueno, pues porque ahí la persona que nos da las clases de yoga nos dice que empecemos a meditar y que nos olvidemos de todas las presiones y que nos olvidemos de todo lo que nos preocupa y que pongamos nuestra mente en blanco. Cuidado. La oración no es eso. La oración es que a pesar de tus problemas, de tus dificultades, de tus preocupaciones, la oración precisamente, hermanos, está ahí para que esos problemas, esas dificultades, las traigas y las pongas delante de la presencia de Dios. Aleluya, no que te olvides, no que entres en un estado mental de aislamiento. No, hermanos, aleluya. La oración es un diálogo, una plática con el Señor nuestro Dios, sabiendo que a través de ella tú traerás al Señor tu necesidad y el Señor en su poder, en su gracia, traerá respuesta y solución a la situación que estás enfrentando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces entendemos que no es meditación, ¿verdad? Que no es algo nada parecido a eso. La oración es un diálogo con Dios, es una conversación con Él. Por medio de la oración, nosotros no solamente traemos al Señor nuestras necesidades, sino que a través de la oración nosotros podemos adorar a Dios, podemos glorificar el nombre del Señor. Aleluya. La oración también puede ser en acción de gracias. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones y beneficios recibidos en nuestra vida a través de la oración. Señor, te doy gracias. Acuérdese el modelo de oración que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Fíjese cómo empezó el Señor la enseñanza de la oración: en adoración. ¿Cómo debemos usted y yo ir al Señor, a su presencia? Primero, adorarle, adorar al Señor, ¿verdad? No seamos como aquellos hijos que nada más hablan a sus padres cuando necesitan algo. Nunca los llaman para ver cómo están, para saludarlos solamente o para preocuparse cuál es su situación o si necesitan algo. Solamente hablan cuando tienen necesidad de ayuda. Aunque el padre, la mamá tienen corazón noble y amoroso, atenderán a los hijos. Pero verdad que para un papá es más satisfactorio que tus hijos te llamen para ver cómo estás, mamá. Solamente te llamé, papá, para ver cómo estás. ¿No necesitas algo? Amén. Así es nuestro Dios. Muchas de las veces nosotros nada más acudimos a Él cuando tenemos problemas. Nada más acudimos a Él cuando ya traemos el agua hasta el cuello. Por eso es importante, hermanos, que entendamos que la oración es un medio, un puente, un canal para que nosotros nos comuniquemos con el Señor. Aleluya. La oración también puede ser un medio para que nosotros intercedamos por otros. No solamente por mí, no solamente para adorar o ensalzar el nombre del Señor, sino también a través de la oración yo puedo presentar la necesidad de mi hermano, de mi hermana, de mi familia, de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mi compañero de trabajo, delante del Señor por medio de la oración. Eso es la oración, un diálogo, una plática con el Señor. Pero también la oración, la Biblia la presenta como una necesidad. Una necesidad. Hay cosas en la vida que se llevan a cabo por necesidad y otras por placer.
por gusto, ¿verdad? Me voy a dar este gustito. Pero hay otras cosas que son necesarias. Y la oración es una de esas cosas necesarias en la vida de nosotros los cristianos. Lucas capítulo 18, ahí donde leímos, habla en el versículo 1 y dice que Jesús refirió esta parábola y aparece la palabra sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. La necesidad de orar siempre. Hermano, usted y yo necesitamos orar a Dios siempre, no solamente en medio de la necesidad. No es, la oración no es un artículo de lujo, la oración no es un adorno religioso en la vida del cristiano, no es un simple recurso para los momentos difíciles, la oración no es una alternativa cuando las otras alternativas fallan. No, hermanos, la oración, entiéndalo así de claro, la oración es una necesidad. Una necesidad. Amén. Dos cosas muy claras de lo que es la oración: un diálogo con el Señor, una necesidad, pero también como número 3, la palabra del Señor nos dice que la oración es un poder. Un poder. Usted tiene un poder. A veces estamos en medio de problemas y andamos buscando quién nos socorre, quién nos ayude, a ver si encuentras al pastor, a ver si encuentras al hermano, la hermana, al diácono, a ver quién te socorre. Tú, por medio de la oración, tienes un poder dado de parte de Dios. Aleluya. Un poder, por ejemplo, para sanar toda enfermedad. Amén. Yo les he referido en otras ocasiones el ejemplo del rey Ezequías. El profeta Isaías fue enviado por Dios a decirle que se iba a morir Ezequías. Era un profeta que cuando hablaba palabra de parte de Dios, cuidado porque esa palabra se cumplía. Entonces cuando viene a la casa de Ezequías, le dice el profeta Isaías: arregla tu casa, porque Dios dice que ciertamente morirás y no vivirás. Yo me imagino que ahí tembló Ezequías. Cuando los criados le han de haber dicho: Señor, allá en los terrenos de la propiedad viene entrando el siervo de Dios. ¿Cuál siervo? El profeta Isaías. Y Ezequías tembló. ¿Qué me viene a decir de parte de Dios? Y ya cuando está delante de él, dice la palabra de Dios que le dio estas palabras devastadoras. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Oró, acudió a la misericordia de Dios a través de la oración. Y lo primero que hizo en la oración, bueno, hizo algunas cosas, algunos movimientos corporales, dice la Biblia, volteó su rostro a la pared, ¿verdad? Y le dijo: Señor, te pido que tengas misericordia de mí. Señor, haz memoria. Y acuérdate que he andado delante de ti con integridad y con limpio corazón. Señor, te pido que te compadezcas de mí. Ahora, déjeme decirle algo, vale la pena servir a Dios, hermanos, y servirle con integridad. ¿Verdad que sí? Porque mire la oración de Ezequías. La oración es: haz memoria de cómo me he comportado delante de ti. ¿Estaría diciendo verdad Ezequías? Claro que sí, porque imagínese cómo va a ir delante del Señor. Señor, yo he sido muy fiel a ti. Cuando nunca va a la iglesia, cuando nunca ora, cuando está viviendo de una manera como cualquier persona inconversa. Dios no le hubiera contestado, Dios no le hubiera atendido, Dios no hubiera escuchado esa oración, ¿verdad que no?
Pero Dios escuchó la oración de Ezequías, porque Ezequías estaba orando en verdad, en verdad. Al grado que dice la palabra del Señor, que cuando ya el siervo de Dios iba en el patio de la casa, saliendo ya por haber cumplido su mandato que Dios le había enviado a hacer, Dios le habla allá en medio del patio y le dice: regrésate, porque Isaías tenía su oído afinado al 100 a la voz de Jehová Dios. Aleluya. Y el Señor se detuvo y le dijo: regrésate y dile a mi siervo Ezequías que le voy a dar 15 años más. Gloria a Dios. Aleluya. Dios escuchó la oración del profeta, el rey Ezequías, hermanos, del rey Ezequías, y tuvo misericordia de él. La oración es poderosa en medio de la enfermedad. Aleluya. Si usted está enfermo, tiene un familiar enfermo, tiene un amigo enfermo, tiene a alguien enfermo, puede acudir a Dios a través de la oración, porque la oración tiene poder en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Bendito el nombre del Señor. La oración es poderosa, hermanos. Aún en las dificultades más tremendas y peores, la oración es poderosa. Dios es poderoso para guardarnos a través de la oración. El rey Ezequías, cuando fue amenazado por Sennacherib, rey de Asiria, usted lo encuentra ya en el libro de Isaías capítulo 36, lo puede leer en su casa. Dice la palabra que Judá había sido invadido completamente por el ejército de los asirios. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada. El Rabsacés había asegurado que ningún poder sobrenatural podía proteger a los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Ese Rabsacés era como un emisario, ¿verdad?, del rey asirio. Y él juró, aseguró: no hay nada que humanamente o en forma sobrenatural pueda cubrir o proteger a estos. Pero dice la Biblia que Ezequías oró en el templo pidiendo la ayuda de Dios. ¿Cuántos han venido a la casa de Dios a orar? Usted ha venido a pedir ayuda de Dios, la va a encontrar. Usted ha venido confiando en fe en el Señor, que aquí hay respuesta para su necesidad. Aquí encontrará respuesta para su necesidad. Y Ezequías oró a Dios en el templo pidiendo ayuda, porque los asirios eran un ejército inmenso y poderoso. Y el resultado de esta oración, hermanos, la Biblia lo dice, que el ejército asirio fue derrotado. Aleluya. Dice Isaías 37, verso 36, que 185,000 soldados asirios murieron. ¿Quién lo hizo? Dios. Protegió a su pueblo. Hermanos, el infierno mismo puede estar en contra tuya. Satanás mismo y todos sus demonios pueden estar en contra tuya. Pero si tú vas a Dios en oración, encontrarás protección, encontrarás seguridad, y no solamente eso, encontrarás victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. La oración es poderosa. Sana de toda enfermedad. Protege en las peores dificultades. Pero también la oración, hermanos, es poderosa para cambiar el corazón de nuestros enemigos.
Aleluya. Y para esto quiero valerme del ejemplo de Jacob y Esaú, allá en Génesis capítulo 32. Cuando la Biblia nos dice que Jacob regresaba a Harán, su lugar de origen, y su hermano Esaú, quien ya había jurado matarlo a Jacob, dice la Biblia que salió al encuentro cuando su hermano regresaba con 400 hombres armados. Claro, esto hizo que Jacob tuviera gran temor y se angustió en gran manera. Pero la Biblia dice en el verso 26 que la noche antes de encontrarse con su hermano, dice el pasaje, que Jacob oró y luchó con un ser celestial, al cual le rogó que le diese una bendición. ¿Se acuerda de ese pasaje? Bueno, como resultado de aquella lucha con el ser celestial, el corazón de su hermano Esaú fue transformado, porque al día siguiente, cuando se encontró con Esaú su hermano, aquel que había jurado matarlo cuando lo volviera a ver, aquel que había jurado vengarse de él, dice la Biblia que cuando se encontró con Esaú, que venía con un montón de hombres armados para destruir a su hermano, dice que su corazón cambió. El Señor lo transformó. Y lo que sucedió, que en lugar de pelear y matarse, los dos se abrazaron como buenos hermanos. Aleluya. Iglesia, hermanos, hermanas, la oración es poderosa para cambiar el corazón más duro. Aleluya. Dios puede cambiar el corazón de un familiar tuyo que está enemistado contigo. Dios puede cambiar el corazón de tu hermana, de tu hermano que está enojado contigo, de tu papá, tu mamá, tu primo. Dios cambia corazones. Aleluya. Y cambia circunstancias, porque la oración es poderosa. ¿Cuántos creen esto? Levante su mano y diga: yo lo creo con todo mi corazón. Aleluya. Así es que, mis amados hermanos, la oración nosotros tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que llevarla, hermanos, a la práctica cada día en nuestra vida. Y algunos principios muy básicos y muy prácticos para nosotros al realizarla son estos. Primero, cuando nosotros oramos al Señor, debemos de llevar esta oración con mucha, que sea muy específica, ¿verdad? Sea específico, no le dé vueltas al asunto, ¿verdad? Como cuando alguien quiere venir a decirle algo, hermanos, empieza a contar historias y a darle vueltas al grado que uno le dice: a ver, ubícate al grano, ¿dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué me quieres comunicar? Bueno, así es el Señor. Usted no tiene que darle vueltas al asunto. El Señor nuestro Dios es omnisciente, todo lo entiende y todo lo conoce. Él nomás está esperando que usted venga delante de Él y le diga: Señor, esta es mi situación. Esta es la situación. Por ejemplo, aquel ciego cerca de la ciudad de Jericó, Lucas 18:35. Dice que cuando este ciego supo que Jesús estaba pasando por donde él estaba, se soltó gritando, ¿verdad? Quería que Jesús lo oyera. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Pero realmente no estaba diciendo lo que él quería. Entonces Jesús escuchó su llamado, su oración, su clamor, su petición. Y dice el pasaje en el 41 que Jesús lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Amén. O sea, Jesús le está diciendo: sé específico
en lo que tú quieres. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Y aquel ciego le dijo: Señor, que recobre la vista. No empezó a contarle historias de decirle: pues mira, Señor, sabes que yo era ciego, yo nací bien, pero mi familia y mi abuelito y mi mamá. No. El hombre así de simple: Señor, que recobre la vista. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sé específico en la oración. Número 2, sé perseverante. La perseverancia en la oración, hermanos, es precisamente una de las enseñanzas de esta parábola del juez injusto. Dice el pasaje, les refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Hay que ser perseverantes en la oración. Ore, escúcheme bien esto, ore, pida a Dios y no deje de hacerlo hasta que Dios le conteste. Así de simple, hasta que Dios le conteste. Amén. Somos muy perseverantes en muchas cosas y no quitamos el dedo renglón hasta que lo conseguimos, ¿verdad? Así debe de ser la oración. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Amén. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. La oración perseverante, la oración constante. De la iglesia primitiva, el evangelista Lucas dice que antes de Pentecostés los creyentes perseveraban unánimes juntos en oración y ruego. Aleluya. Era una de las razones por qué la iglesia se juntaba, se reunía a orar. Aleluya. Se reunía a elevar oraciones a Dios, hermanos. Unánimes juntos en oración y ruego. Aleluya. Los apóstoles les dijeron a la congregación de los creyentes allá en Hechos capítulo 6 verso 4, les dijeron a ellos: nosotros vamos a persistir en la oración. Amén. Así es que, hermanos, la oración es importante. Cuando el apóstol Pedro estuvo en la cárcel, Hechos 12:5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Lo único que nos va a mantener de pie, iglesia, es orar. Orar. Ore a Dios. Necesitamos ser una iglesia bíblica, doctrinal y una iglesia de oración. Aleluya. ¿Qué es la oración para ti? ¿Qué significa para ti la oración? ¿Qué lugar de importancia ocupa la oración para tu vida? Debe de ser algo fundamental. Debe de ser algo necesario. Debe de ser algo, hermanos, que practiquemos todos los días de nuestra vida y en varias ocasiones al día para estar en contacto y en comunicación con nuestro Dios. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor. ¿Quiere pasar al altar un momentito? Pase. Hay lugar, hay espacio. Venga y vamos a estar un momento aquí en el altar en oración en el nombre poderoso de Jesús. La oración es poderosa. La oración tiene poder. Aleluya. La oración sana de la enfermedad. La oración protege del peligro. La oración cambia corazones. Por medio de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Por medio de la oración nosotros adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, qué bendición es tener este lugar, esta casa de oración, para venir a encontrarnos con Dios
en medio de la necesidad. Te adoramos, Señor. Usted que se quedó en su lugar, levante sus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios poderoso. Aleluya. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gloria a Dios. Adore al Señor, hermano. Adoremos al Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Gracias, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cerro quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cerro quebrado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gloria a Dios.